dan cuenta de que esta mujer está teniendo dificultades para respirar. El juez, que entiende en la causa donde se la denuncia, ordena la exhumación de los cuerpos de las dos mujeres fallecidas en febrero. Fue la primera asesina serial documentada en Argentina. Bienvenidos a Gente que Mata Gente, el podcast donde te contamos crímenes reales con un poco de humor, mucha indignación y algunas preguntas sobre nuestra humanidad. Hoy te voy a contar la historia de María Bernardina de las Mercedes Boya Aponte de Murano. ¡Wow! ¿Cuántos nombres? ¿Cuántos apellidos? ¿Cuántos nombres y cuántos apellidos hay en ese nombre? Más conocida como Gilla. Y sí, con todos esos nombres, Gilla. ¿Y de dónde viene Gilla? ¿Qué nombre llevó a Gilla? ¿Cuál de todos estos? A Vos ver. decís, no sé, María Bernardina No, de las Mercedes no. Boya Aponte es apellido. Son dos apellidos, de padre y Boya madre puede debe ser. Boya, Gilla, Bollita. Bollilla, Bollita. Bollita Ponti. Más conocida, como decimos entonces, como Gilla, la envenenadora de Montserrat. Gilla Murano, claro. No sé nada yo de esto. Sé lo clásico, que envenenó con té a las amigas, nada más. Bueno, vamos a contar hoy la historia completa, o al menos toda la parte que pudimos investigar y conocer de esta mujer que para todos quedó en nuestra memoria como Gilla Murano, que justamente era el apellido del marido, no era de ella. Por eso yo cuando empecé dije, María Bernardina de las Mercedes Boya Aponte, ese era su nombre. Claro, de Murano. De Murano. Gilla de Murano, entonces. Y después terminó siendo Gilla Murano, como que el de Se fue. se lo comió. María Bernardina, me encanta yo que me gusta decir todo el nombre, porque aparte tiene como nombre así de telenovela mexicana, ¿no? María Bernardina de las Mercedes Boya Aponte. Fue la primera asesina serial documentada en Argentina. Epa, ¿en serio? La primera mujer. La primera mujer. El desenlace de esta historia comienza el 24 de marzo de 1979. Me gusta ese año. ¿Por qué? Porque nacimos. Es el mejor año. Empezamos de alguna manera por el final, porque ahí es cuando empieza a investigarse toda esta historia. El 24 de marzo de 1979, en un edificio ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen, acá en la ciudad de Buenos Aires, los vecinos escuchan un golpe fuerte, como que alguien se cae y al caer hace ese estruendo, y salen a ver qué había pasado y se encuentran con una de sus vecinas bajando la escalera con dificultad y llega hasta como la puerta del edificio donde se desploma la mujer. Cuando esto sucede, además de salir vecinos, también llega el portero. Bueno, enseguida llaman a la ambulancia, porque además de ver el golpe, digamos, que se dio con la caída, dan cuenta de que esta mujer está teniendo dificultades para respirar. Se trataba de Carmen Zulema del Giorgio Venturini, Bueno, ¿Más? ¿alguno con nombre normal? más conocida como Mema. Bueno, Bueno. la Mema. Te la tomaste toda, chingüengüenza. ¿Para qué ponen tantos nombres y después le van a decir Gilla, Mema? Igual No le pongan Mema tantos lo nombres. entiendo mejor, ¿no? Porque Zulema, Mema, me parece Mema. que ahí es más, Sí. más fácil. O Carmen, Claro. Zulema, Mema. ¿Qué le pasa, doña Mema? Mema, se cayó, Mema. Sí, no sé si tanto doña, porque esta era gente como de alta alcurnia. Entonces, Señora. la señora Mema del Giorgio Venturini, de 64 años, es declarada pocas horas después fallecida en el Hospital Ramos Mejía por un paro cardíaco. Días más tarde, Diana Venturini, una de las hijas de Carmen, la mujer fallecida, esta que encuentran en la puerta del edificio, probablemente aún no recuperada por la pérdida de su madre, no entendiendo cómo es que pudo pasar esto si gozaba de buena salud y que no había tenido antecedentes médicos, digamos, que dieran cuenta que iba a desembocar en este final. Conmovida con todo esto y transitando como esa pérdida, va al departamento de la mamá, bueno, lo típico, ¿no? Para ir, ordenar, ver qué hacer, por dónde empezar, porque esta mujer vivía sola ahí. Cuando va al departamento, encuentra que había un montón de cajones y puertas abiertas y cree que alguien estuvo revisando cosas. Entonces empieza a pensar la hipótesis de si no habrían entrado a robarle, si no le habrían hecho algo. Empieza a sospechar que este desorden tiene como alguna mano ahí invisible que estuvo por el lugar. Entonces se da cuenta, porque ella conocía todos los detalles, digamos, de la vida de la madre le contaba todo. Ah, era muy metida.
No, eran compañeras. Claro, ¿Por no, qué bueno, tenía que ser metida? Bueno, yo sé todo nomás. Bueno, no sé, Simón siempre trae como esa otra perspectiva que por ahí yo no había Era pensado. demasiado, sabía todo. Bueno, Ella sabía que la mamá tenía unos documentos que no estaba encontrando. Ella dice, ¿estos documentos dónde están? ¿Dónde están? Busca, no encuentra. entonces ella revisó todo. En realidad, ella se da cuenta que lo que faltan, estos documentos que yo digo que ella estaba buscando, eran unos pagarés. Pagarés. Y más, estamos hablando de los del año 79. Un pagaré. Pero un pagaré no es una deuda. No sé Claro. qué era un pagaré. Básicamente un pagaré era un papel, ¿sí? Una especie de cheque o remito donde se muestra un monto que se presta y ese papel es la manera de reclamar esa deuda. Ah, Entonces, por ejemplo, es como un certificado legal. Por ejemplo, yo te pido 2.000 pesos, vamos a poner el ejemplo. Vos me escribís un pagaré que vos me firmás. que yo te firmo que te debo 2.000 pesos. Claro, Cuando yo te lo pago de vuelta, vos me entregás ese papel. claro. O sea, ese papel es lo que a vos te queda de garantía para que yo te pague. Claro. O de la deuda que yo tengo con vos. Pagaré y vos lo firmás. Sí, yo pagaré. Claro, eso es lo que estás Sí, diciendo. Yo claro. pagaré. Estoy tomando esta deuda que pagaré en la fecha que dice ese papel, el monto que dice ese papel. Entonces, una vez que yo saldo esa deuda, ese papel a mí me lo devuelven y yo lo rompo. Ya está. Y ya está. Pero ella sabía, estaba buscando ese pagaré. Pero ella Sabía que sabía existía que ese la pagaré. madre le había dado Prestado. un montón de dinero a una amiga y que tenía guardado esos pagarés. Y cuando estamos hablando de un montón de dinero, estamos hablando de lo que en ese momento eran millones de pesos argentinos, que representaban lo que hoy serían $100.000. Esa Claro. es la cuenta que hago para que ustedes se hagan una idea ¿De de cuánto? cuánto era, que no eran 2.000 pesos como yo le pedí a Simón, sino que eran montos mucho más grandes. Sí, no me firmaste el pagaré todavía, de los 2.000 pesos. No me los diste todavía. Ah, era todo hipotético. A todo esto, Carmen Zulema Mema del Giorgio Venturini, vamos a decirle Mema. Mema. De a partir de ahora, Carmen Zulema, acuérdense, esta señora que cayó por la escalera y iba trastabillando hasta que llegó a la puerta, ¿verdad? Y la hija. Y la hija no encuentra los pagarés. Esta señora, Mema, era prima segunda de Gilla Murano. Ujú. La amiga, que decían todos, la amiga a la que le prestó dinero, bueno, era la prima segunda, no era solo una amiga. Era familia. ¿Qué quiere decir? Que compartían bisabuelo, bisabuela. O sea, esa es la parte, digamos, donde comparten la familia. Después se va separando cada uno, ¿no? Por la rama ancestral que le corresponda. Sí. El pagaré, según Diana, la hija de Mema, era por 20 millones de pesos. Ella estaba al tanto de la inversión de su madre porque la madre le había contado que Gilla le había prometido ganancias muy importantes, que hasta podía triplicar el dinero que le daba en muy poco tiempo. Una estafa piramidal. Le hizo la de la criptomoneda. Mirá la visionaria, la Gillo Moneda hizo. Les compró en Gillo Moneda. A partir de ahora no es más Gilla Murano, es Gilla Moneda. La Gilla Moneda. Invertí en la Gilla Moneda y triplicás tus ingresos. Comprá Gilla Moneda y triplica tus ingresos. gillamoneda.com. No te mueras sin probarla. Tómate 5 minutos. Tómate un té con Gilla Moneda. Justamente, bueno, lo que dicen es esto, ¿no? Como que Gilla Murano, frente a sus amigas, y esta prima que era amiga también, se presenta como con esta idea de prestamista. Como, bueno, yo tengo gente conocida que invierte dinero en la bolsa, entonces si le damos nuestra plata, la invierten ellos, hacen buenos negocios y nos vuelve con grandes intereses. De hecho, vamos a mencionar todos los casos, digamos, que se conocen, los homicidios que cometió Gilla Murano, donde todas las mujeres fueron engañadas de la misma manera. Es decir, ella primero les pedía un monto pequeño, le devolvía con intereses, o sea, exactamente como se hacen las estafas Como se hace hasta ahora. hoy en día. O sea, no aprendimos nada, chicos. Que incluso ahora a mí me quisieron estafar. No sé, llegan mensajes por Telegram. Te hacen hacer algunas capturas de pantalla, poner like en algunos negocios. Que es todo mentira esto. Vos mandás cualquier captura y es lo mismo. Pero ¿cómo Entonces, es? Te llega un mensaje por Telegram Sí. que dice que, Dice que si le pones like a estas publicaciones del Sí. hotel no sé cuándo de Jujuy, sí. te depositamos 2.000 pesos en la cuenta. O sea, si le pones likes a unas publicaciones ya te pagan por hacer eso. Sí. Seguido, ¿qué pasa? Pones like o no, le mandás cualquier captura porque es mentira, todo, ni lo revisan.
O sea, vos le mandas la captura de que le pusiste like a esa publicación que te dijeron que si le ponías like te pagaban. Sí, le mandas la cuenta, deposítame acá, te depositan 2.000 pesos, ¿no? Bueno, superaste el nivel 1, ahora el nivel 2, ponele like acá, haces lo mismo, te depositan 2.000 pesos más. Decís, entonces ya 2 veces que te depositaron 2.000 pesos, decís, esto es fácil. Y después le dicen, ahora entraste al tercer nivel, si vos depositas tanto, te va a volver, no sé, triplicado. Y ahí es cuando vos no tenés que poner plata. Ahí es cuando yo paro. Claro, siempre lo dicen, mismo. no, depositá ahora 2.000, 2.500 pesos y te vuelven, no sé, 25.000. Pero la cosa es que vos no tenés que depositar vos. O sea, siempre hasta que mientras te manden. Una Sí. vez que dice, bueno, ahora mandame que no. Ahí pará. Porque por ahí lo hacen una vez y te depositan 10.000 pesos. Decís, bueno, y ahora depositá 20 y te van a volver 100.000. Y ahí es cuando vos perdés, pues te hacen el entre. Claro, y ahí cuando pusiste 20, les devolviste los 10 que te dieron, más le diste 10 más Claro. para ganancia propia. Sí. Bueno, eso mismo lo hacía ella, pero manualmente. Ella iba a la casa, las convencía a las amigas de que ella tenía inversores externos que estaban en la bolsa, que tenían datos, que podían invertir. Pero ¿qué hacía? Primero le decía, dame un poquito de plata, le generaba un interés, o sea, se las devolvía con interés, y eso hacía que después obviamente confíen en entregar muchísimo más dinero. Se sabe que una vez que las amigas empiezan como a decirle, che, pasó determinada cantidad de tiempo y el dinero no está viniendo, misteriosamente comienzan a morir. Yo quiero mi pedazo. Y el pedazo no está. Inserte canción de los ratones paranoicos. Yo ya puse plata y el pedazo no está. Pero volviendo al caso donde empieza a surgir toda esta investigación, que es el de Mema, todo se torna aún más tenso y sospechoso cuando el portero del edificio le dice a la hija, a Diana, que minutos después de que su madre se desplomara, ahí al pie de la escalera, casi en la entrada, Gilla Murano llega al edificio diciendo que venía a tomar el té con su prima, como muchas tardes solía pasar. De hecho, había estado la tarde anterior tomando el té con su prima. Se encuentra con toda la escena, digamos, con la prima tirada en el piso, con dificultad para respirar, que habían llamado a la ambulancia, y ella le pide al portero si por favor le puede dar la llave o abrirle el departamento de la prima, así puede llamar a la familia y decir todo esto que estaba pasando. Volvemos a decir, año 79, la única manera eran los teléfonos de línea, no es que iba a sacar el celular Gilla y iba a mandar un mensajito, WhatsApp. Sin embargo, ningún familiar recibió ningún llamado ese día. Y ella efectivamente ingresó al departamento. Entonces, cuando la hija se entera de esto, sus sospechas empiezan a crecer cada vez más. Porque ella sabía muy bien, algo sospecharía la hija, que no quiso decir seguramente, algo no le cerraría, no le gustaría, y sabía que la mamá le había prestado un montón de guita, que los pagarés no estaban por ningún lado, que estaban todos los cajones abiertos y revueltos, y que Gilla había entrado al departamento cuando su mamá estaba desfalleciendo en la puerta del edificio. Y que nadie la llamó. Y que nadie llamó por teléfono a ningún familiar para No decirle pasó. lo que estaba pasando. Exactamente. Diana, en un primer momento, la hija también sospecha de que pudo haber sido víctima de un robo, de que quizás le hayan hecho algo, de que esto que estuviera todo revuelto. Pero lo llamativo era que justamente lo único que no encuentra son los pagarés de Gilla Murano. Y que la madre tenía joyas y dinero que estaban en la casa. Entonces dice, si hubiera sido un robo, se hubieran llevado esto que estaba muy a la mano. Como diciendo, así como revisaron este cajón, se podría haber llevado este fajo de dólares, este collar, estas joyas, estas cosas. Nada faltaba más que los pagarés de Gilla. Y al instante, bueno, no sé si al instante, pero enseguida se da cuenta de que en el último mes 2 amigas más habían fallecido. Y que las circunstancias de alguna manera habían sido similares. Es decir, esto de que las víctimas presentaban dolores de estómago y que mueren por paro cardíaco. Habla con su familia y le dice, yo sospecho todo esto, a mí no me cierra por ningún lado, yo creo que a mamá, esta mujer, le hizo algo. Entonces van a la policía. No solamente van a la policía por el caso de la madre, sino que además le dicen, hace un mes fallecieron otras 2 amigas de manera muy similar y también eran amigas que participaban de estas inversiones económicas con Gilla. Del telar de la abundancia. El telar de la Gilla. abundancia de Gilla. Exacto. ¿Quién no ha entrado alguna vez a un telar de la estafundancia?
A partir de la denuncia que hace la familia de Mema, se realiza una autopsia y se comprueba que el cadáver de Carmen Mema contenía altas dosis de cianuro en el estómago y en el intestino, y se determina que falleció por envenenamiento. Gilla entonces se transforma en la principal sospechosa, aunque por el momento no había pruebas de ningún tipo. Claro. Y aparte no estaba, ella llegó después. Claro, eran todas pruebas circunstanciales. Gilla había ido el día anterior a ver a Carmen y tomar el té, había entrado al departamento después diciendo que necesitaba hablar por teléfono, pero no llamó a nadie, no estaba en los pagarés del dinero que Gilla le debía a la víctima, pero que lo decía la hija. Digo, no había como ninguna prueba realmente fehaciente para culparla de nada, pero obviamente era la principal sospechosa. Y la hija de la víctima va a ser quien va a decir que Gilla tenía siempre esta costumbre de llevar para tomar el té masitas o tortas, y entonces aparece esta idea que a través de estos elixires harinosos su madre haya sido envenenada y comienza a crecer esta hipótesis. Pero se ve que eran ricos igual. Muy Las ricas. tortas que harían serían riquísimas. Masitas finas, Mortales. Mojaditas. Oh, qué rico. ¡Qué rico! Mirá que te puede caer mal, no importa, Gilla. Confío en vos. Claro, pero pongámoslo en serio, ¿no? Uno está tomando el té con masitas. Yo de repente te doy la panza y decís, me comí muchas masitas. Me cayó mal, sí, mucha. Uy, me comí un montón de estas Yo masitas, tan golosa que soy. Yo soy de los salados. A mí si me tenés que envenenar, un salamín Salamín. pichicateado. Porque... Un quesito. un quesito pichicateado porque... Y ahí me pones el cianuro. la ¿sí? masita no. Dale. Casi un mes antes, el 10 de febrero de 1979, Nilda Adelina Gamba, de 64 años, amiga y vecina de Gilla, murió supuestamente a causa de un paro cardíaco. Pero lo más tenebroso de todo esto es que el día anterior al fallecimiento, Nilda tiene fuertes dolores de estómago, llama a un médico al domicilio. Debe haberse intoxicado con comida, algo en mal estado. Entonces la atiende, le deja la medicación y le dice que haga reposo 24, 48 horas y con cualquier cosa él vuelve a ver el estado. Pero le dice, como tenés que hacer reposo, no tenés que moverte solamente para lo mínimo e indispensable, fíjate si alguien te puede venir a cuidar. ¿A quién llama Nilda Adelina Gamba para que la cuide esa noche mientras se sentía mal? La peor opción. ¿O quién se ofrece a cuidarla, no? Claro. Porque no sabemos. Gillita, gracias. Ay, qué amor, Gilla, gracias por venir a cuidarme. Exactamente, es Gilla Murano quien va a quedarse esa noche con Nilda, que al día siguiente va a fallecer. Gilla llama a la ambulancia y bueno, no pueden reanimarla y la mujer muere. El 22 de febrero, es decir, 12 días después de lo de Nilda que acabamos de contar, es encontrada muerta en el interior de su departamento otra amiga de Gilla, Lelia Elida Chicha Formizano de Ayala, de 59 años. Sin embargo, el hallazgo se da varios días después de fallecida, cuando los vecinos llaman a las autoridades, llaman a la policía, porque había un fuerte olor putrefacto que provenía del inmueble de esta señora. Ingresa a la policía y la encuentra fallecida ya con 3 días. O sea, ya llevaba muerta 3 días para cuando llega la policía. A todo esto comentan que no sé si el día anterior o un par de días antes, Chicha iba a ir al teatro con Gilla y otra gente y pasan a buscarla y tocan timbre, no contestan y se va como el grupo. No insiste, como diciendo, bueno, se habrá ido, se habrá dormido, se habrá ido a otro lado. Pero Gilla con otra gente yendo a tocar el timbre, no contesta y dice, bueno, se habrá ido a otro lado, ya habrá ido para el teatro, no sé qué. Estos son los otros testigos que dan cuenta de que Gilla tocó el timbre y todo 1 o 2 días antes de que la encuentren, que ya llevaba 3 días fallecida. Ya sabía, Gilla. Gilla ya sabía. Gilla ya sabía. Gilla ya sabía. Hay gente que hace deportes, gente que viaja, gente que hace yoga. Y también hay gente que mata gente. Se estableció que la mujer había muerto de un infarto 3 días antes y a partir de esto comienza a cuestionarse la emisión de los certificados de defunción de Nilda Adelina Gamba y de
Chicha Lelia Formizano de Ayala. Es decir, la familia de Mema sospecha que Gilla tuvo algo que ver con su muerte y además advierte a la policía: hay 2 amigas que fallecieron el mes pasado. Igual. El mes pasado, igual. Entonces, hagamos una autopsia. Le hacen la autopsia a Mema, a la familia que pide que se investigue. Da cuenta que sí, hay cianuro. Bueno, cuando empiezan a investigar sobre las otras 2 mujeres que murieron también, vamos a tener que investigar no solamente qué pasó con ellas y demás, sino a quiénes firmaron los certificados de defunción, quiénes ponían, no sé, paro respiratorio o paro cardíaco, quiénes eran estos médicos. Pero también, por otra parte, como hemos charlado en otros momentos, a veces esa es la causa de la muerte porque eso es lo último que sucede con la persona, claro, más allá de que se haya provocado a partir de una enfermedad u otra cosa preexistente. Entonces tampoco es que hasta dónde podían perseguir al médico que firmaba el certificado de defunción, que además estamos hablando el 79, estamos hablando de toda gente de dinero, estamos hablando que estábamos en plena dictadura militar, digamos, veamos todo un contexto completo de la situación, ¿no? Entonces hablamos de Mema, Chicha, Nilda y Gilla. La Liga de la Justicia. Me hizo acordar como saludos a Micho, Tito, Gordo y Cabezón. Los quiero a todos. ¿Vos decís que Mema, Chicha, Gachi, Pachi viene de ahí? ¿Todas envenenadas? Gente que mata gente, crímenes reales o true crime, pero contado a la que te criaste. El hecho de que otras 2 mujeres, amigas de Gilla, mueran en similares circunstancias, todas por infarto, las 3 en un periodo tan corto y con testigos de que también habían participado de la inversión supuesta de Gilla y accedido a esto, a darle dinero para generar ganancias, el juez, que entiende en la causa donde se la denuncia, ordena la exhumación de los cuerpos de las 2 mujeres fallecidas en febrero y que se realice la respectiva autopsia a cada una. Se confirma la presencia de cianuro en los cuerpos y se emite una orden de detención contra Gilla Murano, que al momento tenía 48 años. ¿Gilla Murano tenía 48 años? Gilla Murano tenía 48 años. Era una piba, yo pensé que era una vieja. Era una piba, ¿viste? 48 años. Mirá cómo te sorprendo. Mirá vos, ¿y qué hacía con esas viejas? Necesitaba dinero. Evidentemente necesitaba dinero. Mirá, Gilla Murano ya la hacía vieja y las amigas viejas. Bueno, ella no era tan... ninguna en realidad era tan vieja, tenían 60 y pico de años, 64, 59 y ella 48. Era la más joven, claro, era la más piba, ¿no? Gilla es arrestada en su departamento de la calle México 1177. Sí, México es la esquina de nuestra casa con Simón, pero estamos a unas 6 cuadras más o menos. Es después de la 9 de julio. Es pasando 9 de julio. Ajá. Ahí nomás, pasás 9 de julio, la primera. Así que voy a ir a hacer el short de este episodio también. En la casa de Gilla Murano. En la puerta de la casa de Gilla Murano, donde vivió siempre. ¿Y las amigas vivían por acá? Y las amigas todas vivían por acá, por el centro, sí. Es arrestada el 27 de abril del 79. Es acusada del triple asesinato y ella niega todos los cargos. Se trataba de algo inédito en nuestro país al momento y por lo tanto ocupó las portadas de todos los diarios, de todos los periódicos. Y aunque las autoridades creían que la mujer podía estar involucrada en la muerte de más personas, solamente estos son los 3 casos que van a investigar y por los que se la va a acusar. Vamos a contar los orígenes de Gilla Murano. Gilla Murano, año 1. El origen. María Bernardina de las Mercedes Boya Ponte de Murano. 5 minutos del podcast son diciendo el nombre de Gilla. El nombre de todas estas señoras. Gilla nació el 20 de mayo de 1930 en la provincia de Corrientes. Y aunque no hay mucha información sobre sus primeros años, más allá de lo que ella contó luego en distintas entrevistas, y la verdad es que yo no sé si creerle, así que se sabe que pertenecía a una familia de alto poder adquisitivo, que tenía 2 hermanos varones y que se destacó como alumna en sus años escolares con excelentes notas y demás, porque bueno, hay boletines, hay registros. Era buena alumna. Era buena alumna. Era buena en las matemáticas. Era buena para los números. Y para hacer buenas tortas. Quiero ver cuándo hizo el curso de repostería. Upa, en toda esta historia. Ay, qué miedo hablar de reposteras en este momento. De la historia argentina. Oh my God.
También se dice que por su aspecto físico siempre había llamado la atención. Era una mujer que medía 1,78, hacía natación, tenía un cuerpo deportivo, vestía muy bien y a la moda y tenía modales refinados. Ah, mirá, me cambiaste la imagen de Gilla Murano. Y claro, porque uno la vio ya grande y Claro. baqueteada al final de sus días, pero no cuando todo esto sucedió. Claro, pero Cuando tenía todo- 40 y pico y estaba buena. Lo que pasa es que ya a los 40 y pico en esa época eras una señorona, ¿viste? Yo veo a mi abuela, por ejemplo, en fotos, a mi edad y parece mi abuela igual. Y tenía 40 y pico. Además de todo ese halo de buen gusto, era muy alegre y que tenía muy buen humor, entonces que siempre hacía chistes y era como muy perspicaz y que siempre hacía comentarios, entonces la gente la pasaba bien al lado de ella, era una persona que realmente te atrapaba y eso es lo que le permitió ganar no solamente la confianza de la gente, sino que dicen una considerable cantidad de candidatos, o como se diría entonces, muchos muchachos le arrastraban el ala. Las crónicas dicen que se graduó como maestra, pero nunca ejerció. Pero acá yo quisiera aclarar cuando leí esto, de que antes, cuando vos te recibías del secundario, ya te recibías con el título de maestra. No es lo mismo que haber hecho la carrera. Discúlpenme, se graduó del secundario. Y cuando vos te graduabas del secundario en esa época, tenías el título de magisterio y podías ser maestra. Que no es lo mismo que decir que estudié una carrera después del secundario. Todo bien, pero necesito hacer esta aclaration. Se sabe que trabajó unos años como secretaria y allí conoce a un abogado que luego se convertiría en su marido. Murano. Antonio Murano. El señor Murano llegó. El señor Murano. Más o menos a los 22 años lo conoce, se ponen de novia, al poco tiempo se casan y adopta el apellido con el que se haría famosa. En ese momento es cuando la pareja se muda a este departamento en la calle México, en el barrio de Montserrat. 13 años más tarde nacería Martín, su único hijo, Martín Murano. Ella no volvería a trabajar fuera de casa y supuestamente se dedicaba a las tareas domésticas y de cuidado de su hijo. Gilla era una mujer carismática y dicen que era muy aduladora, que sabía ganarse la confianza de la gente básicamente chupándole las medias, dorándole la píldora. Wow, ¿cuántos términos? Y bueno, de vejez. Dicen que solía asistir a fiestas con empresarios, militares y políticos, con quienes supuestamente habría forjado las relaciones comerciales, o eso es lo que ella decía. Ella tenía uno de sus hermanos era militar, era de carrera militar también. Utilizando sus encantos y algo del dinero que le daba su marido, comenzó a realizar estos primeros préstamos con altas tasas de interés a amigos. Pero esto también es parte de lo que ella cuenta, que es la que va a decir que ella en realidad prestaba la plata, no es que la pedía, sino que ella decía ser prestamista. Y recuerden este dato, ella decía ser Prestamista. Sin embargo, las evidencias dieron cuenta de lo contrario. Ella pedía dinero con el fin de realizar transacciones que triplicarían lo invertido. Los investigadores creían que la estafa era el móvil de los crímenes, pero a partir del avance del caso, todo se fue complicando para las familias de las víctimas y mejorando para Gilla, ya que si bien se encontraron restos de cianuro en el tracto digestivo de las 3 víctimas, los especialistas no pudieron determinar si el veneno había sido suministrado por la ingesta de los dulces o el té que servía Gilla, o de otra manera. O sea, esto siempre fue una hipótesis del caso. Nunca se pudo comprobar fehacientemente que esto sucedió así. Ella siempre dijo que era inocente. La policía la presionó para que confesara, pero ella mantenía su inocencia. El juez de instrucción, Diego Pérez, en una entrevista al diario Clarín, declaró que luego de los interrogatorios terminaban todos agotados y ella estaba imperturbable. Esa es la palabra que usa, imperturbable. Algo difícil de olvidar era cómo se plantaba, dice este señor, en su indagatoria y en los careos. Tenía una personalidad avasalladora. El juez pidió que tanto la indagatoria como los careos fueran presenciados por 2 psiquiatras forenses, quienes dijeron que Gilla era una psicópata muy inteligente, con alto desapego emocional, narcisista, manipuladora y con tendencia a tergiversar la información. Hagamos un paréntesis acá antes de seguir con cada uno de los casos y pensemos también que en medio de todo esto que sucede, más haber sido detenida,
En ningún momento ella está llorando por las amigas que fallecen. O sea, te fallecen 3 amigas en 40 días y no se te cae una lágrima. Nada. Y no estás ofendida de que pienses, o sea, y no estás ofuscada o dolida o angustiada de que piensen que vos pudiste haberles hecho algo. No había angustia, no había llanto, no había Nada. enojo, no había ira. Solamente no, esto no es así, están diciendo cualquier cosa. Aparte, se te murieron todas las amigas. Mínimo, empezá a pensar, la próxima soy yo. También, claro. Hay algo mal en mí, la maldición, no sé, algo, considera algo. Algo. Si no sos vos. Si no sos vos. Si te mueren todos tus grupos de amigos, decís, Decís, me van a matar a mí también. destino final. ¿Por qué a mí no? La muerte viene a buscarnos. Claro. Tendría miedo. Si soy inocente, tendría miedo. Y si no tenés miedo, sos culpable. Sos culpable. En el caso de Nilda y Chicha, la primera y segunda víctima en orden cronológico, que serían, digamos, las 2 que nos enteramos después de la tercera, habían sido enterradas. Cuando se pide hacer la autopsia de ellas, le realizan estudios a los cuerpos para ver si había cianuro. Y los resultados que arroja no son decisivos. ¿Por qué? Porque en el proceso de descomposición de los cuerpos, una de las sustancias que se forman es el clorhidrato de cianuro. Entonces, como ya llevaban un tiempo enterradas y demás, no se puede determinar de que esto estuviera desde antes, previo a su muerte, y que no es parte de la descomposición y el contacto con la tierra, los hongos. Bueno, entonces de esta manera, digamos que no pudieron establecer si la sustancia estaba ahí por causas naturales o por haber sido ingerida en vida. En cambio, el cadáver de Mema, que es la que se cae por la escalera, que la hija enseguida sospecha, ahí sí, como se hace inmediatamente, no llegan a enterrarla a esta mujer, ya va directo a la autopsia y sí se determina que había restos de cianuro alcalino y se considera que fue una muerte por envenenamiento. Con las otras 2 no puede determinarse esto. Como se consideran que las pruebas no son suficientes para condenarla, en junio del 82, luego de pasar 3 años en el penal de Seiza, Gilla fue absuelta de todos los cargos y puesta en libertad. Esto es Gente que mata gente, un podcast de casos reales contados por gente real. Bueno, con esto de la inteligencia artificial hay que aclarar todo, ¿viste? Tanto los investigadores como los familiares de las víctimas no se quedaron de brazos cruzados porque sabían que Gilla había matado a estas personas y por lo tanto continuaron investigando y pidiendo justicia. Así fue que en junio del 85 Gilla es detenida nuevamente y esta vez sí va a ser declarada culpable por el triple asesinato. Es decir, la familia lo que hace es recurrir la sentencia absolutoria y logran que la condenen a cadena perpetua. En ese momento la cadena perpetua equivalía a 25 años de prisión. Su marido, Antonio, va a fallecer unos años después de que ella esté presa, digamos, con esta condena perpetua, y muchos van a decir que lo mató todo lo que tuvo que vivir a partir del caso, ¿no? Porque imagínense que en el momento que sucede todo esto, todos los medios hablando de lo que había pasado. Era jugosísimo para toda la prensa. En algún momento se barajó la idea de que tuviera un cómplice que le facilitara el cianuro, pero nunca se encontró evidencia de ello. No se sabe de qué manera pudo conseguirlo, pero como ella siempre va a decir que es inocente, tampoco nunca se va a poder indagar más allá. ¿Cómo conseguir el cianuro? No lo sabemos. Por otra parte, comentan que en la cárcel Gilla era muy popular, o sea que seguía con su personalidad atrapante, que le tenía mucho respeto, y leí que hasta incluso estuvo encargada de la cocina del penal. Algo No, que... Yo no como. Algo que dicen que hacía gracia, pero yo digo que también daba miedo. Ah, qué Para mí daba miedo. gracioso para los de afuera. Imagínate. Pero si tenés que comer, no sé. Esta si es tan semana le gracioso. toca cocinar a Gilla. Ok, todos a dieta. Es el postre. Todas a dieta. Yo me pregunto, igual, ella nunca comía de su propia torta. Iba a tomar el té, nunca comía su torta o llevaba 2 tortitas diferentes. Bueno, está esta teoría de que las masitas estaba Llevaba masitas. el veneno. Entonces, como que ella sabría qué masitas no tenían y qué masitas sí. Entonces Claro, vos te comés le la que no ponía- tiene. Claro, le ponía la frutillita, las de la frutillita no te las comas. Ahí está. Y la que no tiene frutillita, La cereza. la podés La comer. cereza del postre. Ahí está, la cereza del postre. cereza. Excelente. Pues después el problema de eso es te tenés que acordar. O sea, ¿cereza era sí o no? Oh,
Otra de las teorías, porque también lo de las masitas quedó como en el imaginario social y en muchos chistes y demás, pero la otra teoría que es mucho más fuerte de las masitas es que en realidad el cianuro lo colocaba en el té. Ella le servía un tecito a la amiga y obviamente su té no ponía y en el de la amiga sí. Claro. ¿Y el cianuro no sabes si es al toque o después te morís? 24 horas después, 12, te sentís mal y No sé o le iba poniendo de a exactamente. poquito, no sé. Si alguien lo sabe puede dejarlo en comentarios. Yo entiendo que depende de la cantidad, el efecto que tiene, que si es una cantidad alta de cianuro te morís en el momento y si es baja puede provocarte esta intoxicación Claro. que te lleve a... Y no estar, porque ella no estaba. Y cuando ella no se estaba morían. cuando se morían, exacto. Mm. Mientras Gilla estaba presa, por buen comportamiento accedió a salidas transitorias, dicen que iba a visitar a sus hermanos o que iba a misa en esas salidas. Y en el año 93, el presidente Johano que hemos tenido, el doctor Carlos Menem, por la denominada ley del 2x1, permite que Gilla salga de la cárcel con solo haber cumplido 16 años de los 25 a los que la habían condenado. ¿Por qué? Porque en esta ley del que se dijo fácilmente como la ley del 2x1, lo que decían era que las personas detenidas preventivamente durante más de 2 años, recordemos que ella había estado detenida 3 años preventivamente, que después queda libre, en la primera etapa, digamos, del juicio. Bueno, las personas que habían estado detenidas preventivamente durante más de 2 años tenían el derecho a compensar esa demora del Estado en llevarlas a juicio, computando doble el tiempo en exceso que permanecieron detenidos sin condena. Entonces, como que le suman todo el tiempo que ella estuvo sin condena detenida, más el buen comportamiento, más que esto, que lo otro yo. Sí, y la sacó. A los 16 años, Gilla. la Gilla. Venga, salga de la cárcel, doña Gilla. Hemos dejado a la Gilla. Haciendo unas masitas riquísimas. Riquísimas las masitas de la Gilla. Somos buenísimos haciendo imitaciones en este podcast. ¡No es así! Los papeles del diablo. Se supo que una vez que le aplican esta ley del 2x1 y ella sale libre, los jueces que intervinieron en esa puesta en libertad recibieron, como señal de agradecimiento, una caja de bombones. ¡No! Se cagaba de risa ella misma. Ella misma, Claro. ¿no? Más psicópata que eso. Y con todo lo que decían en la tele y eso. Ella estaba chocha de que Claro. hablaran de ella todo el tiempo. Como muchos de los narcisistas que hemos comentado en este podcast, ¿o no? Sí, estoy pensando en mi vida. No recuerdo. Salió Gilla Murano en 90 y pico. Es el 93, 94, es Claro. por ahí que ella sale libre y es cuando empieza a aparecer en todos los programas de televisión. Que iba. Que iba. Ah. Lo que pasa es que nosotros que teníamos 13, 14, 15 años, Claro. capaz que no le dábamos mucha importancia a esos temas todavía, o no nos llamaba tanto la atención, no lo sé. Ella sabía que era famosa, le encantaba esto de ser famosa y accedió a dar varias entrevistas en diversos medios de comunicación. Me imagino que le pagarían para ir a eso, a dar esas entrevistas. Y si hay algo que le gustaba a Gilla, ¿qué era? Que desaparecieran los pagarés. La plata. Claro. Ella estaba en su salsa y donde la busques la vas a ver feliz de ser invitada donde sea que esté. O sea, ella como si fuera una celebridad más invitada a Mirta. Estuvo en la mesa de Mirta Legrand y no fue una vez o dos. Fue 4 o 5 veces No. a lo largo de los años. Como en los Miochi. 90 y en los 2000 también. Y en 2008 también. No. Sí, ella feliz, contando toda su historia y cada vez que le querían preguntar algo del caso, ella decía que era inocente, que no tenía nada que ver y se ponía a hablar de otra cosa. De todos los hombres que había conquistado en su vida, de lo que conocía, de lugares que había visitado, de la ropa que tenía, de lo que le gustaba comer. Ella hablaba de cualquier cosa menos del caso de las mujeres que mató. Pero Mirta tampoco le hizo una pregunta incisiva como hace ella, ¿no? Pero vos, no quiero que te sientas incómoda. ¿Mataste a tus amigas? La detective Mirta. La detective Necesitamos Mirta. detective Mirta. Una de las veces que estuvo con Mirta me llamó la atención porque, viste que cuando Mirta presentaba a las personas, primero pasaban como esa especie de barra, ¿no? Como en primera instancia, Antes. y después pasaban a la mesa. Era como la previa, presentaba a cada una de las personas que iba a estar con ella en el programa, y después decía, bueno, ahora nos vamos a la mesa, venía la pausa, y cuando volvía ya están todos sentados, ¿no? Tomaban un Tomaban aperitivo, algo, un champancito. Un champancito ¿no? te Algo daban. tomaban Sí, antes. te daban un Sí. champancito. Entonces
Entonces, cuando Mirta la está presentando y está mirando como detrás de cámara, que era donde tenía los carteles, viste, que leía, donde le ponían todas las presentaciones que ella va leyendo. Cuando dice las típicas presentaciones de Mirta, ¿no? Claro, cuando todavía no tendría un teleprompter, digamos, ¿no? Sino que traen las cartulinas. Ella está leyendo y dice, vamos a recibir ahora... No voy a decir eso, yo no voy a decir eso, no quiero. A la señora Gilla Murano. No sabemos qué decía ese cartel, pero Mirta no lo quiso leer. Ahora, cuando vuelven después de la primera presentación, que encima se tratan como si fueran dos amigas. Gilla Murano. Gilla Murano. Delincuente, asesina, actriz. Claro. Cuando llega a esa parte que cada persona invitada en la mesa es tomada por la cámara y la locutora emblemática de Mirta, Nelly Trenti, almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand, dice la señora Gilla Murano. Gilla ahí sonríe porque la está tomando la cámara. Y al instante la locutora agrega que estuvo presa, acusada de envenenar a sus amigas. Eso es lo que se dedica. Y lo mejor de todo es que cuando está terminando esta frase la locutora y siguen tomando a Gilla con la cámara, Gilla se empieza a reír. ¡Se ríe, gente! Así como se está riendo Simón en este momento. Sí, ¿cómo le van a poner eso? Como si esto no fuera suficiente, cuando Gilla es invitada por Mirta en el año 2008, obviamente esto es parte de la producción. Yo no creo que esto se le haya ocurrido a Gilla sola. Gilla le lleva una bandeja de masitas a Mirta Legrand. Una típica bandeja dorada de masitas finas, esas mojaditas. Y Mirta dice, yo voy a comer una masita, ¿eh? Ahora, si mañana no vengo... Todos se ríen, incluida Gilla, que está sentada al lado. Mirta agarra la masita y le quita la cereza. Yo tenía razón, ¿viste? Yo tenía razón. Y dice, no, esto se lo saco porque a mí las cerezas no me gustan. Y alguien atrás de cámara le dice, uy, justo ahí estaba, jajajaja. O sea, alguien de la producción gritando como que ahí debería estar el veneno y riéndose como, uy, sacaste la cereza, sacaste el veneno. Todos se ríen y mientras todos están riendo, Gilla agrega, mirá cómo se dio cuenta, ¿eh? Y de fondo empieza a sonar, mientras Mirta se está comiendo la masita, la música de la película Tiburón. ¡No! Y Mirta le dice, ay, mirá la música que te pusieron, ¿escuchás? No puedo creer, todo esto no puedo creer. Yo me río mucho con todo esto que es realmente increíble y a la vez pienso qué angustia y qué dolor y qué espanto a las familias de las personas que mató a esta mujer, porque todo fue tomado en chiste y hay 3 familias que le mataron a su madre, a su hermana. ¡Horrible! Y a nadie le importó. Pero esa liviandad con la que se toma este caso, yo me pregunto si sería igual para una persona que no fuera de alta alcurnia. Y buscando mucha info y viendo muchos videos y leyendo notas de diarios de todos estos años, encontré un informe de La Nación Más de este año, de 2025. Comentan el caso de Gilla y los periodistas, primero, bueno, obviamente haciendo chistes y demás, y el que está contando el caso dice que, bueno, esto de que es la primera mujer asesina serial, la primera mujer que se conoce, asesina serial, documentada en Argentina, Otra periodista le dice, no, porque en realidad en general son hombres, dice, sí, en general en Estados Unidos hay más, bueno, toda esta conversación que uno siempre tiene cuando hablamos de asesinos seriales. Y uno de los periodistas de La Nación Más dice, sí, por ejemplo, Mateo Banks, que es el típico burgués que comete un homicidio para pagar deudas y quedarse con la herencia familiar. Este caso, aclaro para no confundir, no tiene nada que ver con Gilla, pero lo que les traigo es cómo hasta el día de hoy, porque esta nota es de 2025, hay una parte de la prensa hegemónica, de los medios hegemónicos, que tiene una vara distorsionada, ¿no? Cuando la familia es de dinero, o cuando hay dinero de por medio. Como el burgués que se quería quedar con la amiga, que se quedó con la plata de las amigas. No, pues yo digo, si hubiera sido la mucama... ¿Qué hubiera pasado con ese caso? ¿Hubiera ido a comer con Mirta 5 veces? No, presa de por vida. Presa de por vida. Y es la primera sospechosa y listo.
Y listo, Y ya y está, adentro. fuiste vos. Y ningún hay que ver si el cianuro estaba antes Nada. o después. Otro tema escalofriante es el libro que publica en el año 94 el hijo de Gilla, Martín Murano, donde va a revelar el lado desconocido de su madre, lo que ella no mostraba. Ella mostraba toda esta cosa glamorosa y simpática, ¿no? El hijo peleado estaba. Oh. Sí. Ah, De hecho, en uno de los almuerzos va con el hijo en una especie de reconciliación que quieren tener en un momento, pero bueno, eso no prospera. Él ya había escrito el libro cuando van a lo de Mirta y veo como que Mirta le pregunta al respecto porque, tipo diciendo, pero tu hijo escribió cosas muy duras y está el hijo ahí y ella ahí y los dos como no queriendo hablar de ese tema y Gilla diciendo, mira, no quiero hablar de esto porque me estoy amigando, no quiero entrar como en cosas que nos puedan alejar. Y el hijo se lo ve medio como que no sé si está ahí porque necesitaba la plata o porque realmente quería intentar un acercamiento con su madre, pero todavía se lo ve como bastante traumado con todo lo que ha pasado. Cada vez que se le preguntaba algo, él habla de que tenía 13, 14 años cuando la madre va presa, todo lo que él vivió, la persecución de los periodistas, los medios, todo lo que se decía. Él iba al colegio. y sí, que tu mamá sea Gilla Murano. Que tu mamá sea con Gilla todos los Murano. chistes Vos que- tenés el apellido Murano. Y además de todo eso, en el libro va a contar que su madre jamás le demostró afecto, que le hacía la vida imposible al padre exigiéndole todo el tiempo dinero, joyas, lujos, cosas, que ella quería tener siempre algo más, que le faltaba siempre algo, que siempre todas cosas materiales. Y también va a decir que tuvo muchos amantes y que él tiene sus primeros recuerdos, que esto pasó muchos años, pero los primeros recuerdos son de cuando él tenía 5 años y ella lo llevaba a distintos hoteles donde él se tenía que quedar o en la recepción o en otra habitación mientras la madre estaba con hombres teniendo relaciones sexuales, que obviamente decía que estos eran hombres de poder, que eran políticos, policías, o sea, toda gente de autoridad, con la que ella estaba también porque eso le generaba regalos y cosas materiales que a ella le gustaba tener. Y contactos. Y contactos, por Por supuesto. algo salió después. Por algo salió Con tan Menem. rápido, ¿no? Claro. Y no solamente con Menem, sino antes, Antes. cuando sí. la dejan libre y después la familia tiene que volver a recurrir esa sentencia para que finalmente la condenen. También Martín, el hijo de Gilla, va a decir que ella intentó envenenarlo a él. ¿En el libro dice esto? En el libro lo cuenta. Dice que cuando tenía 10 años había una torta que había preparado su mamá o que puta estaba madre. ahí. No era un cumpleaños, era como un día común. sí. Él tenía 10 años y va a comer con un pedazo de esa torta, o le cortan un pedazo, y que dice que la madre, cuando ve que él está por engullir el pedazo de torta, se lo saca violentamente y agarra el resto de la torta, que era toda completa, y la tira. Y que él, como era una vieja media loca, evidentemente, lo que pensó como esta vieja loca, ¿ahora qué le pasa? Muchos años después, sospecha si esa torta no estaría envenenada y a último momento se arrepintió de matar al hijo o al marido o a quien sea que Alguien quería iba a matar. matar con esa torta. Claro, o la estaba preparando para. O la estaba preparando para otra llevar reunión, no sé. a las amigas y el chiquito metió la mano. Porque esto fue mucho antes. Esto- Lo que cuenta antes de 3, todo. 4 años antes de los homicidios conocidos. Conocidos. Pues andás a ver. Para mí lo venía haciendo hace un montón. En el libro, Martín va a decir que si bien la culparon de 3 asesinatos, fueron muchos más. Décadas más tarde, como comentamos, intentó varias reconciliaciones con su madre, pero no prosperaron, y hasta se comenta que él se hace un examen de ADN y confirma que no era hijo de Murano, pero no sabe quién fue su padre. Todo este caso no tiene ninguna serie, pero se está grabando una serie sobre el caso, así que próximamente en las mejores plataformas podremos ver quizás o dilucidar algo más de lo que fue este caso. Sí tuvo su episodio en la serie Mujeres Asesinas, que es interpretada por Nacha Guevara. El episodio es de 2006, lo encontré también en YouTube con muy buena calidad, se ve muy bien, Nacha está espectacular, la verdad que está bárbara, está muy bien representado el caso, aunque tiene algunas diferencias de la historia real como siempre porque es una ficción, pero está bastante fiel a la historia real. Y al final del capítulo aparece la verdadera Gilla hablando a cámara. Pero, ¿hablando acá o haciendo un cameo? No, hablando a cámara. Como Stan Lee. Se asoma y dice, ¿qué pasó? ¿Qué dicen de mí? ¿La mema? ¿Qué le pasó a la mema? Se dice Como una de vecina. mí. Mirá si ella le invitan para ser de la amiga muerta. No. ¡Oh!
Al final del episodio aparece diciendo, por supuesto, que ella es inocente, que todo esto es una barbaridad inventada, que la ley, como toda creación humana, puede equivocarse. Usa muchos términos técnicos y tiene como, si bien debe estar, por supuesto, todo guionado, es como muy profesional, hablando en cuestiones técnicas, digamos, del caso y del cianuro y de las pruebas y de esto de que no estaba confirmado que fuera por la descomposición de los cuerpos, todo. Ella va a decir todo lo que quiera para defenderse y remata: en mi vida cometí muchos errores, pero puedo jurar por lo más sagrado que jamás hice daño físico a nadie. Y así termina el episodio. Pero ¿qué necesidad hay de avalar? Bueno, está bien, hagan el episodio, pero yo al final voy a explicar que no es verdad. Quizás para dar los derechos de que cuenten su historia, ella puso esa condición. Gilla tuvo varios maridos después de salir de la cárcel. El último falleció en circunstancias sospechosas, pero como era un hombre de 80 y pico de años, como que bueno, podía ser que falleciera también por su edad avanzada, aunque la hija del hombre va a decir públicamente y por los medios que Gilla lo debe haber envenenado porque ya los había intoxicado tanto al padre como a ella, la hija, y Gilla va a decir que nada que ver, que inventa, que la chica no está bien y que ella no tiene nada que ver y que el padre falleció porque falleció. La cuestión es que la hija dice que una vez que fallece el padre, desaparecen de la casa $30,000 que tenía guardados como en un mueble y otras pertenencias de valor. Dice, o sea que bueno, pues no lo mataste, pero le robaste, algo pasó. Gilla se internó en un geriátrico sola, porque ya obviamente con el hijo no tenía contacto, que es con la única persona, digamos, que estaba de alguna manera relacionada, y dicen que lo pagaba con lo que había heredado de sus ex maridos. O sea, el dinero que le fue sacando a cada uno de los maridos, porque tuvo como 4 más después, se pagó este geriátrico muy cheto y lindo en el barrio de Belgrano, donde finalmente fallece el 26 de abril del 2014 a los 83 años por causas naturales. Al día siguiente se hubieran cumplido 35 años de su detención. La última nota que encontré que le realizaron es en el geriátrico, ella muy mayor, y ella dice, y leo textual: vivo de lo más tranquila. En primer lugar, esas muertes no existieron, porque yo no maté a nadie, aunque te parezca mentira. Estoy con la conciencia tranquila. Todos han muerto de muertes distintas. Uno no sé si fue el corazón, otra no sé qué fue. Han muerto de muertes distintas, pero yo te puedo decir tranquilamente, ante Dios y ante la Virgen, que yo no maté. Esas muertes no existieron, Esas me muertes encanta. no existieron, es maravilloso. Esas muertes no existieron, sí, señora, existieron. Señora, existieron. Hay gente enterrada. Pasó, que vos lo niegues. Es Mirá otra todo cosa. lo que niega que murieron. Exacto, tiene tan negada la historia en su mente, porque ella está convencida de que la realidad es la que ella cuenta, que ni siquiera existieron. En la propia verbalidad, a veces esto de que siempre decimos que sale, ¿no? Esto en nuestra mente, lo aprendimos con Freud, los mecanismos que tienen como para que uno también se dé cuenta qué es lo que la persona no está diciendo con lo poco que diga, o lo que está pensando, lo que está sintiendo, o lo que cree. Igual, estar en un geriátrico con Gilla Murano no es la mejor publicidad para el geriátrico. Gilla se muda al geriátrico y empiezan a fallecer los viejos. ¡Qué miedo! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque son viejos. Que de hecho por ahí pasó, y quizás seguramente si alguno murió enseguida que ella entró a la residencia, sabe? yo creo que se miraban entre todos. Pero bueno, ya no Pero- tenía acceso al cianuro, si no sabemos ni cómo lo consiguió en el 79. Pero bueno, en geriátrico, si vas a internar a tu vieja. Es que no te enterás. ¿Cómo te enterás dicen, que está está? Gilla Claro, Murano. Ah, no, No, gracias. está bien, gracias. Me lo llevo. Depende, por ahí si es medio... Si te lo llevas medio Gilla, Mirá, hacete bueno. amigo de esa señora. Papá, El que quiere heredar rápido, como el caso ese que dijimos. mira esa señora que copada. Una señora que linda. Anda a hacer... Hizo migas de cianuro con esa señora. Como siempre, buscamos para nuestra investigación qué aparece en ocupación Wikipedia para la señora Gilla Murano. Simón Booth, ¿qué crees que le pusieron en ocupación a Gilla Murano? Estoy tomando algo. Tiempo. No es el reloj, estoy tomando algo. Lo que yo creo... Sí. Asesina serial. Pero por ahí pusieron estafadora. Casi.
prestamista. Ah, prestamista. No aparece asesina en serie. Prestamista. No, prestamista es la ocupación. O sea, esto que ella Sí, dijo, no era, claro. que ni siquiera era, Wikipedia dice. O sea que para que alguien que va hoy a investigar la historia y no conoce todo esto y no investiga realmente, dice, entonces ella prestaba plata. Todo mal. Mira, no recordaba. No es que no recordaba, no sabía. No, Todo yo este tampoco. caso, pensé que era una vieja en una reunión de amigas las mató a todas con masitas. A Eso todas es todo juntas. lo que, sí, todo lo que yo tenía en la cabeza. No era tan vieja. No era tan vieja, fue de a una, fue cuando le empezaron a requerir que les devolviera la plata, fue todas en un 40 días, eso sí. O sea, no fue Sí. tampoco como una cosa de mucho tiempo, fue enseguida, empezó a volar todas las evidencias. Igual, ¿cuál era el plan de Gilla? ¿Matarlas a todas y sacarle los pagarés para no tener deudas? Yo creo que al principio como que no estaba pensando en el final de todo esto, ¿no? Como que bueno, primero les pido plata, como era gente de dinero, quizás pensó que no iba a tener que devolvérselo o que las iba a poder embaucar o dar vueltas o lo que sea. Y cuando vio que se pusieron firmes con que les devolviera la plata, encontró esta manera de deshacerse de sus preocupaciones. Que para mí no es que encontró la forma, sino que ya lo venía haciendo. Era un modus operandi Es verdad, que tenía de hace ya años. teníamos- Ya lo venía haciendo. Mirá como en yo diferentes- también caigo bajo el embrujo de Gilla. Lo que pasa que ahora, como todo asesino serial, mi teoría, ¿no? Sí. Cometió descuidos, porque ya estaba muy acostumbrada a hacer eso y ya se le fue la mano de matar. Y aparte con gente muy cercana, quizás, Claro. porque por ahí las otras personas, por ahí no, quizás no eran tan, no tenía vínculos tan fuertes, Sí. pero llegó hasta ahí, no lo vamos a saber. Realmente este caso quedó como más dentro de toda esta parafernalia de risa, sobre todo con estas visitas a la mesa de Mirta Legrand, aunque también estuvo con Lía Salgado, con Soledad Silveira, que le hizo una ¿sí? entrevista especial. O sea, apareció por todos lados, se paseó por todos los canales. Como digo, ella estaba chocha de ser una persona famosa y se jactó hasta el último día de su vida de decir que no tenía nada que ver con esto, que ella era inocente y que todos habían muerto de causas naturales. Y les traigo una anécdota propia, que es que un día mi amiga, la flaca Pardiñas, hizo una pasta frola hermosa, grande, la trajo, la sirvió y comimos todos menos ella. Y empezó a decir, ¿por qué no estás comiendo, flaca? Todos nos empezamos a mirar y salta otra amiga y dice, la flaca Murano. Y es como esto, ¿no? O sea, nos quedó como que cuando te convidan algo y no comen, Cuidado. porque puede ser gente que mata gente. Gente que mata gente. Prestamista de cianuro era. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo hiciste. Si te gustó, dale like al video y compartilo con alguien más. Y así entre todos aprendemos a cuidarnos de la gente que mata gente. Gente que mata